Entonces vamos a continuar con nuestro curso. El día de hoy vamos a ver este tema, que es la característica de un anillo. Para ello necesitamos la siguiente definición. Esta definición nos dice, para un anillo R, el anillo de los enteros induce una acción a izquierda, ¿sí? Y esta acción a la izquierda, pues toma elementos de que se ven así, en una parejita con el primer elemento en Z, el segundo en el anillo, y nos da un elemento en el anillo, ¿sí? Y lo que hace es enviarlo a esto que vamos a denotar así, ¿sí? En R, que está definida como sigue. La primera es que el 0 de Z por A nos da el 0 del anillo, eso es por definición. Y la segunda, que el 1 de Z por A nos da por definición a A. Y 2, para n mayor que 0 y un elemento en el anillo, definimos n por A como hacer la suma de A más A así, n veces. ¿Ok? Bueno, esto es para los positivos. Y para n mayor que 0 y A en R, definimos menos n por A como el inverso aditivo de n por A, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para el caso de que aquí fuesen negativos, ¿qué hacemos? Pues calculamos como lo hacemos en los positivos, ¿no? Tomar A más A n veces y le ponemos aquí el inverso aditivo. Bien, entonces con todo esto tenemos el siguiente lema 1.11, y este lema que nos dice, sean R un anillo, vamos a tomar A, B en R y vamos a tomar N, M en Z. Entonces, la acción anterior tiene las siguientes propiedades. ¿Sí? La primera es que n más m, ¿sí?, por A es igual a n por A más m por A. 2n por m por A es igual a n por m por A. ¿Sí? O sea, podemos como asociarlo de esta forma. 3n por A más b, ¿sí?, es igual a n por A más n por b. 4, n por A por b es igual a n por A, todo esto por b, o bien A por n por b. Y por último, n por A por m por b es igual a nm, todo esto por AB. ¿Sí? Aquí lo que vale la pena mencionar es que tenemos como dos anillos, ¿no? R y Z. Entonces, por ejemplo, aquí n más m, como los dos están en Z, esta es una suma, pero es una suma en Z. Ajá. Y este de aquí, n por A por la acción ya vive en R, y m por A por la acción también vive en R. Entonces, esta suma es como elemento de R. Ajá. Por ejemplo, aquí también tenemos un producto, pero este es un producto que vive en Z, ¿sí? Y aquí estamos haciendo m por A, es un elemento en R. Y esta de aquí es la acción, ¿no? La acción de este entero por este elemento en R.
Y bueno, entonces, aun cuando se parece y se escribe de esta forma, pues sí hay que tener cuidado porque pues son operaciones que viven en lugares distintos. Bien, entonces la demostración se queda como ejercicio, ¿sí? Se sigue de la definición. Bien, pues vamos a hacer la siguiente observación. La observación es que esta acción que estamos tomando también nos induce a una acción a derecha. Entonces también tenemos una acción a derecha, ¿sí? Que está inducida por la misma acción anterior, que es R cruz Z en R, tal que a una pareja R, Z la enviamos a R por Z, ¿sí? Que por definición es como nosotros la inducimos anteriormente. Ajá. Sí, este de aquí es la acción, no es lo que nosotros definimos en la acción a izquierda, de acá arriba, todo esto. Bien. Y bueno, y también satisface las propiedades respectivas del lema anterior. Muy bien. Ahora, con esto vamos a definir ahora sí lo que es la característica de un anillo. Entonces, definición. Bien, entonces sea R un anillo, si existe un n natural positivo, ¿sí? Tal que n por a es igual al 0 del anillo, y esto sucede para todo elemento en el anillo, ¿sí? Entonces, si esto pasa, vamos a definir la característica de R ¿sí? Que vamos a denotar de esta forma. La vamos a definir como sigue. ¿Sí? Entonces la característica va a ser el mínimo, ¿sí? De los naturales en n más o naturales positivos, tal que n por a nos da el 0 del anillo, y esto es para cualquier elemento en el anillo. Sí, notemos que para dar esta definición estamos suponiendo esto, que exista, ¿no? Porque si ya tenemos que existe, este conjunto de acá es no vacío. Ajá. Y es un subconjunto de naturales no vacío, entonces quiere decir que alcanza un mínimo, ¿no? Por el principio del buen orden. Entonces esto queda bien definido. Ahora, si n en n más, si para todo n en n más siempre existe un elemento en el anillo tal que n por r no es el 0 del anillo, ¿sí? Entonces la negación, ¿no? Quiere decir que no importando el n que yo tome, siempre hay uno que no se anula. Entonces quiere decir que este conjunto pues es vacío, ¿no? Entonces estamos definiendo para cuando este conjunto sea vacío, ¿no? Entonces si esto pasa, decimos que R es de característica 0. Y vamos a escribir de esta forma, ¿no? Característica de R igual a 0.
Bien. Entonces ahora vamos a ver algunos ejemplos. ¿Sí? Por ejemplo, si nosotros pensamos en Zn con la suma y el producto usual en este anillo, ¿sí? Con n natural positivo, ¿sí? Tenemos que la característica de dicho anillo pues es n. Sí, una manera de verlo es que, por ejemplo, si tomamos, sí, y por ejemplo, si nosotros tomamos un elemento en Zn, digamos A, entonces si hacemos n por la clase de A, pues es la clase de n por A. Ajá. Pero esta clase es la clase del cero, ¿no? Porque lo que está aquí es un múltiplo de n. Ajá, entonces lo que tenemos es que la característica de Zn pues sería menor o igual que n. Ahora, si tomamos un m menor estricto que n, tenemos que m por la clase del 1 pues nos da la clase de m, pero como m es más pequeño que n, este es distinto de la clase del 0. Entonces la característica pues no puede ser más chiquita que n, y antes habíamos visto que era a lo más n, entonces pues tenemos esto de acá. Bien. Ahora, por ejemplo, pensando en z, en q, en r y en c, todos estos, con las operaciones de suma y producto usuales, tienen característica 0. Bien, ahora pensemos ahora en este anillo, en sea X, no vacío, un conjunto, ¿sí? Consideremos este anillo, el de la potencia de X, con la suma que está definida por la diferencia simétrica y el producto que es la intersección. Entonces consideremos este como anillo. Entonces, pues, ¿qué sucede? Sucede que la característica de este anillo es justo 2, ¿no? ¿Y esto por qué? Ya que, pues para todo elemento A en la potencia, se cumple que si hacemos A 2 veces A, que es A más A, ¿no? Pero la suma en este anillo está definida como la diferencia simétrica. Entonces esto de aquí nos queda A menos A, unión A menos A, que sería vacío, ¿no? Pero justo el vacío es el 0 de este anillo. Entonces el 2 es un natural positivo que anula a todos los elementos, ¿no? Y una observación es que pues no puede ser 1, ¿no? ¿Por qué? Porque como X es distinto del vacío, si la característica fuera 1, pues tendría que 1 por X tendría que anularse, ¿no? ¿Sí? Pero este de aquí es X, ¿no? Y este de aquí es el vacío. Y esto no puede ser porque estoy suponiendo que es no vacío. Entonces justo tenemos que la característica es 2. Bien. Sí, y bueno, un último ejemplo es cuando el anillo es trivial. Si R es trivial, ¿sí? Entonces, pues la característica es 1. Bien. Ahora, vamos a ver el siguiente teorema, donde nos caracteriza la característica de un anillo. Sí, este teorema, a ver, este era corolario 1,9. Ok, entonces este de aquí, una disculpa, es lema 1,10. Aquí es 1,10. Y ahora sí, teorema 1,11.
¿sí? Entonces sean R un anillo unitario y vamos a tomar N en N más. Entonces sucede lo siguiente. R es de característica N si y solo si N es el menor natural, ¿sí? Positivo, tal que N por el 1 del anillo nos da el 0 del anillo. Ajá. Y bueno, ¿cuál es la diferencia con la definición usual, ¿no?, de la característica? Para determinar la característica necesitamos que N por A sea 0, ¿sí? Pero para todo elemento en el anillo. Y esta proposición que nos dice que cuando el anillo es unitario, con que chequemos en el 1, ¿sí? Y chequemos que sea el menor, que tenga esta propiedad de anular al 1. O sea, con el 1 basta. ¿Ok? Y bueno, entonces vamos a ver la prueba de este teorema. Entonces lo que vamos a hacer es considerar, sea la característica de R, le vamos a poner, bueno, sabemos que es N, ¿no? Por la ida. ¿Sí? Y vamos a considerarla positiva. Ajá. Si esto pasa, entonces N por A es el 0 del anillo y esto es para todo elemento en el anillo. Entonces, en particular, pues también lo cumple para el 1, ¿no? Es decir, N por el 1 del anillo es el 0 del anillo. Bien, entonces lo único que tenemos que ver, veamos que N es el menor, ¿no? Es el menor natural positivo que tiene esta propiedad. Bien, entonces vamos a supongamos, ¿sí? Supongamos que existe M en N más, tal que M por el 1 del anillo nos da el 0. Bien, entonces, para todo A en R tenemos lo siguiente. Si nosotros hacemos M por A, ¿sí? Justo este M, este es igual a M por el 1 de R por A, ¿sí? Y este lo puedo cambiar por M por el 1 de R por A, ¿no? Aquí usando las propiedades que vimos en el lema 1.10, ¿sí? Pero este de aquí, por hipótesis, es 0. Entonces nos queda el 0 de R por A. Y esto es finalmente el 0 de R. ¿Ok? Entonces, si M por 1 fue 0 así, para todos los elementos del anillo estamos obteniendo que también el mismo M los anula. Ajá. ¿Y qué sabemos? Entonces luego, por la definición de característica, que sabemos que este N, si la característica es N, es el menor que tiene esta propiedad, ¿no? Entonces quiere decir que N es menor o igual que este M que estamos tomando. Entonces, por lo tanto, pues en efecto, ¿no? N es el menor natural positivo que cumple esta condición. ¿Sí? Bien, ahora vamos con el regreso. Para el regreso vamos a suponer que N es el menor natural positivo tal que N por el 1 del anillo nos da el 0 del anillo. Ajá.
Entonces luego, si tomamos cualquier elemento del anillo, para todo A en R tenemos que n por A es igual a n por 1 de R por A. Esto lo podemos asociar de esta forma, ¿sí? Y este de aquí, pues sabemos que es 0, ¿no? Entonces 0 por A, que es 0 del anillo. ¿Ok? Entonces, ¿qué sabemos de aquí? Bueno, en consecuencia, tenemos que la característica de R tiene que ser distinta de 0, ¿no? Porque ya estamos encontrando un natural que está haciendo la propiedad, ¿no? de anular a todos los elementos del anillo, entonces es distinto de 0, ¿sí? Y como la característica siempre es la más chiquita, entonces este está acotado por n. Bien, ahora lo que vamos a hacer es considerar m como la característica del anillo R. Entonces, en particular, ¿qué sucede? Que m por el 1 de R es 0, ¿no? El 0 del anillo. Y así, por hipótesis, ¿sí? ¿Qué pasaba? Nuestra hipótesis era que n es el menor natural positivo que tiene esta propiedad. Y estoy encontrando un m que tiene también la propiedad. Entonces, por hipótesis, este n tiene que ser menor o igual que m, ¿no? Pero justo m es la característica del anillo. ¿Okay? Entonces, ¿qué tenemos? Que por una parte la característica es menor o igual que n y por otra es mayor o igual que n. Entonces, por lo tanto, n es igual a la característica del anillo. Y aquí terminaría la prueba. Bien, entonces ahora vamos a estudiar la relación con dominios enteros. Sí, o sea, vamos a estudiar cómo queda la característica cuando estamos en este caso particular de anillos, que son los dominios enteros. Para ello vamos a empezar con este corolario, el 1,12, ¿sí? Y este corolario nos dice sea de más y por un dominio entero, ¿sí? Entonces, todos los elementos no cero de D tienen el mismo orden. Ajá. Pero es el mismo orden como elementos del grupo con la suma, o sea, D con la suma. Recordemos que este era un grupo abeliano, entonces dado un grupo pues podemos definir lo que es el orden del elemento. Entonces lo que nos dice es que en un dominio entero todos los elementos de este grupo tienen el mismo orden. ¿Ok? Y bueno, más aún, este orden es la característica. ¿Sí? Del anillo. Pero esto pasa cuando tenemos que la característica es positiva, ¿sí? Y el anillo es infinito cuando la característica es 0. Ajá. Bien, entonces nos dice que, este resultado lo que nos hace es relacionar la característica con orden, ¿no? Con orden de este grupo, de los elementos de este grupo. Y dependiendo si la característica es positiva, bueno, pues el orden de todos va a ser justo la característica del anillo. Y si la característica es 0, pues nuestro anillo es infinito. Bien, entonces vamos a hacer la prueba.
vamos a considerar primero que la característica de D es n y que es mayor que 0. Bien, entonces sea A en D con A distinta de 0. ¿Qué tenemos que ver? Veamos que el orden de A, ¿sí? Que vamos a denotar como OA, ¿sí? Como elemento del grupo D con más, ¿sí? Este orden pues coincide con este n que está aquí, que es la característica. ¿Ok? Bien, entonces, en efecto, dado que la característica de D es n, pues ¿qué tenemos? Tenemos que n por A es igual al 0 del anillo, ¿no? Y entonces el orden era el más pequeño, ¿no? Que hacía eso, entonces queda acotado por n. Ahora vamos a considerar m, que sea por definición el orden de mi elemento A. Entonces luego tenemos que el 0 del anillo se puede escribir como m por A, ¿no? Y este a su vez como m por 1 de D por A. Y ahora usando las propiedades del lema 1,10, pues tenemos que es m por el 1 del anillo por A. ¿Sí? Y como D es dominio entero, en particular pues no tiene divisores de 0, ¿no? Y aquí estamos obteniendo dos elementos del anillo que al hacer el producto nos da el 0. Entonces, como es dominio entero, uno de ellos tiene que ser 0, ¿no? Como D es dominio entero y A es no 0, sí, eso sí lo estamos considerando desde el inicio, el que tiene que ser 0 es el otro, ¿no? Tenemos que m por 1 de D tiene que ser 0. ¿Sí? Y luego, usando el teorema 1,11, ¿sí? Recordemos que nos decía que m es el entero más chiquito, positivo, natural positivo, tal que anula al 1, ¿no? Entonces este de aquí me está anulando al 1, ¿sí? Entonces tenemos, usando el teorema este de aquí, tenemos que la característica es el entero más chiquito que anula a esto, ¿no? Entonces esto es menor o igual que m. Entonces, por lo tanto, pues, ¿qué teníamos antes? Que el orden de A, ¿no? Que era m, es menor o igual que n, ¿sí? Por esto de aquí. Y este, a su vez, es menor o igual que m, ¿sí? Entonces, por lo tanto, el orden de A, pues es n, ¿no? Pero n, ¿quién era? La característica del anillo. Bien. Ahora, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver el caso cuando la característica es 0, ¿no? O sea, ya resolvimos el caso cuando es mayor que 0. Ahora vamos a suponer que la característica de D es justo 0. ¿Ok? Entonces, como este es 0, ¿qué tenemos? Tenemos que, entonces luego, de manera general, para cualquier elemento en D con A distinto de 0, ¿sí? Y cualquier natural positivo, se tiene que n por A es igual a n por el 1 de D por A. ¿Sí? Esto se vale para todos. Entonces, dado que la característica de D es 0, ¿no? Y n por el 1 de D es distinto de 0, ¿sí? ¿Sí? Esto lo sabemos, ¿no? Recordemos que cuando el anillo es unitario, basta checar, ¿no? Que no se anule al 1, ¿no?
Entonces, como la característica es 0, quiere decir que no importando el natural no puedo anular al 1. ¿Por qué? Porque si lo anulo, ¿sí?, por esto de arriba, tendría que anular a todos, ¿no? Entonces ya existiría un natural con la propiedad y entonces la característica sería positiva, ¿no? ¿Ok? Entonces, como esto pasa y este es distinto de 0, ¿no? Y también A es distinto de 0, se sigue que este producto n por A, que habíamos visto que es de esta forma, tiene que ser distinto de 0, ¿no? Como es dominio entero y los dos son distintos de 0, me tiene que dar algo distinto de 0. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, el orden de A pues tiene que ser infinito. ¿Sí? Es decir, no, como ya tengo que esto es distinto de 0, no importando el natural, ¿sí? Tenemos que, pues el orden tiene que ser infinito, ¿no? Recordemos que el orden pues es el entero más chiquito, positivo, tal que n por el elemento se anula, ¿no? Entonces, como nunca se va a anular, tiene que ser infinito. Bien, entonces ahora veamos algunos ejemplos. Por ejemplo, Z es un dominio entero de característica 0. ¿Sí? Y bueno, por tanto, el orden de todo entero distinto de 0 pues es infinito. 2, pensemos en Z5, ¿sí?, con la suma y producto usual, ¿sí? Este es un dominio entero de característica 5. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que todo elemento no 0 aquí, por ejemplo la clase del 1, la del 2, la del 3 y la del 4, todos estos tienen orden 5. ¿Sí? Aquí 2, 3 o 4. Por ejemplo, Z4 con la suma y con el producto, pues no es dominio entero. ¿Sí? Pues, por ejemplo, el orden de la clase del 2 es 2, ¿no? Y el orden de la clase del 1 es 4, ¿no? Si fuera dominio entero, probamos que todos los elementos del dominio entero tienen el mismo orden. Y aquí estamos encontrando dos distintos con órdenes distintos. Bien. Ahora vamos con el siguiente corolario, corolario 1.13. ¿Y qué nos dice? Sea de un dominio entero, ¿sí? Entonces, sucede que la característica de este dominio entero es mayor estricto que 0 si y solo si existe un elemento en D con A distinto de 0, ¿sí?, y existe un natural positivo, tales que n por A me da el 0 de D. Sí, aquí lo que nos está diciendo es como que si quieres saber si la característica es mayor que 0, basta con que encuentres un elemento no 0 que haga esto, ¿no? O sea, que n por A sea el 0 de D, o sea, que solo se anule para ese elemento. Entonces, con eso es suficiente ya para decir que la característica es positiva. Bien, entonces vamos a ver la prueba. Sí, vamos a hacer la ida. Para la ida vamos a tomar un anillo, así como nos dice, un dominio entero D con característica n que es mayor que 0. Entonces es claro que
pues n por a es 0 para todo a en d, ¿no? Aquí pues se satisface para todos, de hecho. ¿Sí? Entonces ya con eso pues ya estamos probando el consecuente. Bien, ahora para el regreso vamos a supongamos que existe un a en d con a no cero y que también existe n un natural positivo, tales que n por a nos da el cero del anillo. Ajá. Entonces, ¿qué tenemos? ¿No? Si calculamos el orden de a, ¿sí? Digamos que es m, este es menor o igual que n, ¿no? ¿Sí? Con esto de acá, ¿no? O sea, yo sé que este lo anula, pero el orden es el más chico, ¿no? Entonces pasa esto. Y este m, pues es positivo, ¿no? ¿Por qué? Pues a es distinto de 0, ¿no? Cuando a es no 0, yo sé que la característica pues tiene que, no puede ser 1, por ejemplo, ¿no? Porque implicaría que el elemento es 0, ¿no? Entonces, como no puede ser 1, ¿sí? Entonces tiene que ser más grande, ¿sí? Entonces es mayor estricto que 0 todavía, ¿ok? Entonces, por el corolario, el que vimos antes, el 1,12, se sigue que la característica de D es el orden de A, ¿sí? ¿Sí? Y esto lo sabemos por el corolario anterior, o sea, nos basta encontrar a un elemento y sacar su orden. Ese orden pues coincide con la característica, ¿sí? Este de aquí es M, este es por definición, y este m es mayor que 0, ¿no? Por este argumento. Bien, entonces ya con eso que obtenemos, que pues la característica, o sea, si existe este elemento que cumple todo esto de acá, la característica de la anilla tiene que ser mayor estricto que 0. Y aquí terminaría la prueba. Bien, ahora vamos a ver la siguiente proposición. Proposición 1,14. Y esta que nos dice, la característica de un dominio entero es 0 o un número primo. Y bueno, para ello, pues vamos a probarlo, ¿no? Entonces, sea de un dominio entero. Entonces, si la característica de D es 0, no hay que probar nada. No hay nada que probar. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a suponer? Vamos a suponer que la característica de D pues es n y n es mayor estricto que 0. ¿Sí? Entonces, supongamos que, o sea, tenemos que probar que este n es un número primo. Entonces, supongamos que n lo pude dividir como n1 por n2, ¿sí? Con n1 y n2 mayores que 1 y menores que n. Sí, o sea que sí tiene divisores propios. Entonces luego, ¿qué tenemos? Tenemos que el 0 del anillo se puede ver como n por 1, ¿sí? Porque la característica es n, y este a su vez se ve como n1 por n2 por el 1. Y aquí, usando propiedades del lema 1.10, pues tenemos que hacer n1 por el 1 del anillo por n2 por el 1 del anillo. Y como D es dominio entero, ¿sí? Aquí que tenemos un producto de dos elementos del anillo que nos da el 0, ¿no? Pero es dominio entero, no puede tener divisores de 0. Entonces quiere decir
que uno de ellos tiene que ser 0. N1 por el 1 de D es 0, o bien N2 por el 1 de D es 0. Ajá. Y ahora, usando el teorema 1.11, ¿sí? Que nos decía que la característica de un anillo cuando es positiva coincide con el menor natural que anula el 1, ¿no? Entonces tengo aquí N1 y N2, ¿no? Entonces como debe pasar que uno de ellos es 0, tendríamos que, usando el teorema tal, tendríamos que N1 pues tiene que ser N, ¿no? O bien N2 tiene que ser N, ¿sí? Pero justo aquí tenemos una contradicción, ¿no? ¿Por qué? Porque estábamos suponiendo que no era primo, ¿no? Que así podíamos encontrar como dos factores, tal que su producto pues nos diera N, ¿no? Y aquí lo que estamos llegando es que necesariamente uno de los factores tiene que ser N. ¿Ok? Y entonces, por lo tanto, pues este N es primo. Bien, y aquí terminaría la prueba. Bien, ahora vamos a ver el siguiente corolario. 1.14, no, 1.15. ¿Sí? Corolario 1.15, que nos dice, si D es un dominio entero, finito, entonces su característica tiene que ser P con P'. Bien, vamos a ver la prueba. Entonces vamos a considerar D un dominio entero finito y vamos a tomar A en D con A no 0. Entonces, ¿qué sabemos? Que D con la suma, como D es finito, D con la suma es un grupo finito también, ¿no? ¿Sí? Y además sabemos que, ¿qué sabemos? Que, por ejemplo, cuando tu grupo es finito y tienes un elemento ahí, el orden del elemento debe dividir al orden del grupo, ¿no? ¿Sí? Pero este es finito, entonces este también tiene que ser finito. Entonces le vamos a poner nombre, sea n, justo el orden de este A. Entonces este sabemos que es finito. Bien, esto es que n por A pues nos va a dar el 0 del anillo. Bien, ahora por el corolario 1.13, ¿sí? ¿Qué sabemos? Ah, pues que la característica de D es positiva, ¿no? Aquí, ¿qué necesitamos? Pues nada más encontrar un elemento no 0 y un natural, ¿sí? Tal que hiciera esto, ¿no? Que n por A fuera el 0 de D. Entonces, por eso ya tenemos que la característica pues es positiva. Ajá. Y por la proposición anterior, la proposición 1.14, que sabíamos que cuando es dominio entero, o bien su característica es 0 o es P con P un número primo. Entonces, si por la proposición 1.14 tenemos que la característica de D pues es igual a P con P'. ¿Sí? Y aquí terminaríamos la prueba. Bueno, entonces por último, veamos la siguiente observación. ¿Sí? Para ella vamos a considerar R un anillo unitario. ¿Sí? Y dentro de este anillo vamos a considerar el siguiente conjunto, ¿no? Que es, vamos a anotarlo por Z por el 1 del anillo,
cuyos elementos se ven de esta forma, n por el 1 del anillo y n es un elemento en Z, ¿sí? Esto es un subconjunto del anillo. Entonces, por el lema que vimos, el 1,10, pues vimos varias propiedades, ¿no? Donde pues interactúan elementos de Z con la acción y elementos del anillo, pero usando todas esas propiedades se puede ver que el Z por el 1 de R es un anillo conmutativo unitario, ¿sí? Donde su 1, ¿quién es? Es este, es 1 de Z por 1 de R, que por definición es el 1 de R. Bueno, además tenemos que este anillo, ¿sí? Solo viendo la parte de la operación con la suma, es cíclico, ¿sí? ¿Sí? Está generado justo por el 1, ¿no? Por el 1 de R. Sí, que en este caso su 1 de R pues es este 1. Bien. Y su orden es la característica de R cuando la característica de R es positiva, ¿no? Y este grupo, ¿sí?, es infinito cuando la característica de R pues es 0. Sí, entonces, bueno, una manera de verlo es, por ejemplo, si la característica de R fuera m y esto fuera positivo, entonces m es el menor entero que satisface que m por 1 de R nos dé el 0, ¿no? ¿Sí? Y entonces, con esto que tenemos, pues que este anillo o este grupo, ¿sí?, tiene orden m. Ahora, si la característica de R, por ejemplo, fuera 0, entonces pues no puede existir un n en Z más o en los naturales positivos, tal que n por 1 pues nos dé el 0, ¿no? ¿Sí? Entonces, por lo tanto, pues este grupo, ¿sí?, este grupo cíclico pues sería infinito. Bien. Ok, entonces de un anillo conmutativo estamos obteniendo como otro anillo, ¿no? Pero este es, de un anillo unitario, perdón, tenemos otro anillo que es unitario y aparte conmutativo. Y este de aquí, ¿sí?, su orden pues está determinado por la característica, ¿no? Cuando la característica es positiva. Y este de acá pues sale infinito en caso de que tenga característica 0. Bien. Ahora, otra observación es que si R es un dominio entero, ¿sí?, con característica de R igual a P, ¿sí?, con P', porque es algo que probamos, que solo pueden ser o 0 o primos. Entonces, tenemos que este de aquí es campo. Y bueno, ¿qué sabemos? Que este de acá, al estar contenido en R, cuando R es un dominio entero, este de aquí también, ¿no? Este también pues no tiene divisores de 0, ¿no? Y cuando el orden justo es positivo, pues justo ese anillo tiene orden la característica, ¿no? Entonces sería un dominio entero, ¿sí?, que además su orden es finito, ¿no?, porque justo es un número primo. Entonces, si es dominio entero y es finito, este de aquí resulta en campo. Bien. Y bueno, por último, si R es un campo finito con
la característica de R igual a P, ¿sí? Con P', entonces, ¿qué probamos antes? Si a este le ponemos nombre, a z.r, ¿sí? Probamos que cuando es dominio entero, ¿no? Con característica así, entonces este de aquí resulta un campo, ¿sí? Entonces, pues en particular cuando es un campo finito, pues este de aquí es un campo, ¿no? Sí, pero no solo es cualquier campo, sino que además tiene su orden coincide con la característica, que en este caso es P. ¿Sí? Entonces, este de aquí es un campo y tiene orden P. Ajá. Entonces, luego se puede ver que a este anillo, que es, bueno, este campo, R, se puede ver como un F espacio vectorial. ¿Sí? O sea, aquí como ¿cómo definimos la multiplicación escalar? ¿Sí? Si hago lambda por R con este en F y este en R, por definición pues es lambda por R, ¿no? Pero aquí con la multiplicación que tenemos de R, ¿sí? Recordemos que F pues es algo que está contenido en R, entonces si yo tomo lambda y R con este en F y con este en R, pues en particular los dos son elementos de R y a los dos los puedo operar con la operación producto de R. Entonces este de aquí resulta ser un espacio vectorial, un F espacio vectorial, ¿sí? Y como R es finito, ¿qué sabemos? Pues que R sería isomorfo, ¿sí? A F a la N, ¿no? Pero aquí este isomorfismo es como F espacios vectoriales. ¿Sí? O sea, cuando el espacio de dimensión finita, que en este caso lo es porque de hecho todo el espacio es un conjunto finito, entonces si la dimensión es n, por ejemplo, se ve como n copias del campo, ¿no? ¿Sí? Y entonces, si esto pasa y calculamos la cardinalidad de este campo que es finito, resulta ser pues esta cardinalidad, ¿no? ¿Sí? Pero este es un campo de orden P, entonces esto se vuelve P a la N, ¿sí? Con P'. Entonces estamos probando que si un campo es finito, ¿sí? Y digamos que tiene característica P, con P', entonces el campo tiene una potencia de ese primo, ¿no? Como cardinalidad. Y bueno, con esto terminaríamos la prueba. Con esto terminaríamos la observación.